bendiga, mis hermanos, buenos días. Estamos aquí conectando otra vez para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Nos permita, sin interrupción, alabarle con gozo, alabarle y adorarle porque Él merece toda gloria y toda honra. Así que estoy esperando que podamos tener una estabilidad para seguir adelante con nuestro culto en esta mañana, y así me confirman y seguimos adelante glorificando el nombre del Señor. Así que damos gracias al Señor por estos medios, aún en tecnología, en este tiempo, en este escenario donde Dios está en su trono, para nosotros buscar su rostro juntos en este momento. Así que se van conectando, ya vemos que el Señor les permite conectarse y esperamos que nos puedan decir si se está escuchando bien para seguir adelante y nosotros darle un culto al Señor Jesucristo. Primer día de la semana, hoy domingo 31 de mayo 2020. Así que estamos esperando la confirmación de que estamos bien para seguir adelante y orar en este momento. Esperando aquí la confirmación de que estamos bien y seguimos adelante con la gracia de nuestro Dios. Está totalmente. Vamos a ver si se escucha un poco mejor allí. Para David, allí chequea por favor, que está todo alto. En la ruedita del micrófono de HP. En la ruedita del micrófono HP. Estamos aquí viendo, le puede dar gain, Ariel David, un poquito. Tú le puedes dar gain. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A ver si se está escuchando bien. Estamos aquí subiendo un poquito. Tú puedes subir el gain, Ariel David. Adelante. Dale. 1, 2, 3, 4. Aquí estamos probando si el audio nos dicen que está un poquito bajito y ahora estamos confirmando que está un poco mejor. Sigue, Ariel David. Estamos confirmando que está subiendo. Tú ves el nivel está subiendo. 1, 2, 3. Damos la bienvenida a mis hermanos y aprovechamos para decirle a las damas y madres felicidades en este día. Aunque en todo momento debemos nosotros mostrar ese agradecimiento a las madres porque son las siervas del Señor en el sentido de traer la vida y traernos a este mundo, un privilegio en el Señor, el dador de la vida. Así que bienvenidos a todos en este tiempo, en este culto, para la honra y gloria de nuestro Dios, Iglesia Bautista de Jesucristo. Da la gracia al Señor por reunirnos. Esperamos que los hermanos estén allí también reuniéndose virtualmente y nosotros aquí vamos a seguir adelante. Y tenemos un chequeo de que se escucha mejor, por favor, para entonces seguir adelante. No, Arela, déjalo en el medio, no esté subiendo y bajando, por favor. Ahí está bien. Suave, es suave. Vamos a ver. ¿Ya se está escuchando bien? ¿Se está mejor? Bien. Dicen que no se escucha todavía. Súbelo un poquito más. 1, 2, 3. Aquí estamos probando que se escucha un poquito más. Sigue. 1, 2, 3. 1, sigue. Estamos confirmando si se escucha bien. Ahí estamos viendo, ¿sí? Ok, allí tenemos un nivel aquí que estamos visualizando. Así que ustedes pueden confirmar también. Vamos a orar y a seguir adelante entonces para que no haya interrupción y tropiezo con la ayuda de nuestro Dios. Oremos. Gracias, Dios eterno y Padre celestial, porque podemos alabarte y bendecirte en este momento. Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre tu misericordia. Ayúdanos a darte un culto a ti, Señor. Estamos usando redes, estamos usando instrumentos, pero ellos fallan. El único que no falla eres tú. Aún nosotros, como instrumentos espirituales, Señor, necesitamos tu gracia cada día en estos tiempos para animarnos en tus caminos, para hacer tu voluntad. Así que recibe toda gloria y alabanza y, Señor, podamos servirte una vez más en este tiempo. Danos sabiduría aquí también con todos los instrumentos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a inmediatamente a alabar a nuestro Dios en esta mañana. Vamos a cantar al Señor. Anhelo trabajar por el Señor. Vamos a confirmar. Anhelo trabajar
por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Recordamos a Playboy, ¿verdad? Con esta alabanza, donde el Dios del Playboy nos ha permitido de que hoy no estemos nosotros practicando. Sí, mi anhelo, sí, es una afirmación. Es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Todo lo que tú tienes que hacer. Dale a la ruedita del máster. Sí, mi anhelo es orar. Mantemos al Señor. Por favor, dame la confirmación entonces. Que se confirma. Cantemos al Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertad. Conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo. ¿Está ahí? Amén. Yo seguía cantando más al Señor. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios en esta mañana. Damos gracias al Señor por el anhelo de nosotros, el deseo. Allí dice ganar almas. Y esto es el deseo. Vamos a ver también en su palabra de el que tiene al Señor. Vamos a seguir alabando al Señor ahora con noble sostén. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha, porque esta es una batalla diaria por hacer la voluntad de Dios con la ayuda de Dios, con la gracia de nuestro Dios. Vamos a cantar. Mi sostén es Jesús, noble sostén. Doble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna. Tan solo el alma que en tus fuerzas mías tiene paz, tiene paz.
Nota de tu gran poder, mi espíritu renueva con la idea nueva de vencer. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar poder. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar poder. Y sostén fuerte. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar poder. Mi sostén es Jesús, el Señor. Nunca en la lucha desmayar poder. Ven. No depende de nosotros, depende de que nosotros confiemos en el Señor. Todo depende de Él. La salvación, también las fuerzas, es por su gracia, porque para ser fortalecidos debemos esperar en el Señor. Así que necesitamos su gracia, su favor. Necesitamos sus fuerzas, su palabra, su espíritu. Y el Espíritu Santo lo tienen los hijos de Dios, aquellos que han creído. Tienes a Cristo en tu corazón, a Dios en forma del Espíritu Santo, para poder hacer su voluntad, entender su palabra, aplicar las promesas para nuestras vidas en esta fecha. Y aún en el dolor, aún en medio de situaciones que no entendemos, difíciles en la lucha, escuchar la voz de nuestro capitán, nuestro Señor Jesucristo, y tener victoria en Él. Él es Jehová de los ejércitos. Vamos a seguir adelante y empezamos con algunas peticiones. Ya tenemos allí años, mi alma en vanidad vivió. Me gusta esa alabanza, porque hay un contraste, un antes y un después. Vanidad es todo, dijo el predicador, lo que hay en esta tierra sin Cristo, sin hacer su voluntad. Cuidado a un cristiano con nosotros estar allí siendo seducidos por la vanidad de este mundo. Tenemos una lucha diaria con esto, para que podamos en este mundo ser luz y sal, vivir para el Señor. En Cristo, qué bueno, mi alma allí, divina gracia halló cuando vino el Salvador. Cantemos con gozo al Señor. Años mi alma. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, aunque en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. La Biblia a mí lo que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Gloria al Señor. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador.
gracia al hombre le dio, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Cante donde está, fuerte. Mi alma allí divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Ven. Aleluya. Alabado sea Jehová nuestro Dios. Qué bueno que en Cristo no hay ya pérdida de tiempo. Tu alma debe estar en Él porque Él es que da vida eterna. Pero cuando estamos en Cristo, entonces, cristiano, hijo de Dios, nuestra alma, nuestra vida no es en vanidad, sino tiene valor cuando nosotros le servimos. Cuando hacemos su voluntad, como dice Colosenses 3:1, buscamos primeramente, ¿verdad? Buscamos las cosas de arriba, y en Mateo 6, primeramente el reino de Dios. Otra alabanza más, y yo soy un pastor que me gusta alabar al Señor, o un cristiano me gusta alabar al Señor primeramente, y también me gusta la ñapa, así que no cambiará, y cada semana debiéramos cantarlo, ¿verdad? Porque nosotros cambiamos. Ojalá que para bien en esta cuarentena, en este tiempo difícil, regional, ¿verdad? Nacional, internacionalmente. Pero en Cristo Él nos ha prometido que se quiere reflejar en nosotros y ser mejores. Humanamente hablando, eso es ilógico, ¿verdad? Porque cuando pasan cosas adversas, realmente no entendemos y tenemos tentación de nosotros desanimarnos. Pero Él tiene una obra en nosotros. Romanos 8, 28 y 29, ¿recuerda? Todo obra para bien, los que aman a Dios. Y el propósito a que fuimos llamados, porque Él quiere reflejarse, Cristo en nosotros. Dios el Padre está obrando. No cambiará, sus promesas no cambian. Nos ayude una vez más, una semana más, confiar en Él. Soy del Padre fiel, sabe quién yo soy.
Gloria al Señor. Le alabamos a Él porque Él es inmutable. Es Él que recibe toda gloria en su trono, lleno de brillo, de santidad y de poder. Y qué bueno nosotros saber que tenemos un Dios que sus promesas no cambian. Vamos a seguir adelante ahora en este culto, dando gracias a nuestro Dios, porque la palabra nos recuerda también que el que está controlado y lleno por el Espíritu, dice que da siempre gracias al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos, esa es la vida cristiana, obedecer lo que Dios dice. La lucha está y la victoria en nosotros hacerlo, pero allí está su palabra. Así que si usted ve que dice la Biblia que eso es lo que hace uno que está lleno del Espíritu, entonces usted debe orar y debe hacerlo. Y así que le motivo a todos a poder dar gracias a Dios. Siempre hay algo por qué dar gracias y debemos hacerlo. Así que demos gracias y tenemos aquí ahora a hermano Justo que nos da gracias en este momento. Muchas bendiciones, mis hermanos. Dios me les bendiga. Amén. A todos y a todas. Que el Señor en su misericordia nos dé las bendiciones, el entendimiento de su palabra. Así es. En el día de hoy quiero felicitar a esas guerreras, a esas hermanas, que el Señor en su sana voluntad le dé colme de muchas bendiciones y que el Dios Todopoderoso nos permita en medio de esta crisis, esta pandemia, echar para adelante y ganar la victoria. Amén. Mis hermanas, muchas bendiciones y muchas felicidades. Que el Señor les siga dando muchas bendiciones, muchas abundancias. Que Dios me le guarde a cada uno de esas guerreras. Que el Señor me le bendiga mucho, mi hermano. Sigamos orando por la situación que está pasando, no solo en el país, sino mundialmente, hermano. Que el Señor tenga misericordia y esto pase pronto, mi hermano, para abrazarnos o estar más cerca cada uno de nosotros. Amén. El Señor bendiga a nuestro hermano pastor, a su esposa, amén, a cada una de las esposas de nuestros hermanos. Que Dios me les bendiga abundantemente y ricamente, mi hermano, y seguimos orando por los que están enfermos y que el Señor levante a esos enfermos de esa cama y traiga consuelo a los que han perdido sus familiares. Gracias, mis hermanos, Dios me les bendiga. Amén. Amén, qué bueno. Seguimos escuchando, gracias. Ahora hermano Gabriel, por aquí. Buenos días mis hermanos, Dios le bendiga a cada uno, Dios le guarde y preparaos hermanos que es un día colorido de nuestra iglesia. Hoy el pastor Ariel, hermana Andrea y todos los hermanos que hacen decoraciones con los niños, que preparan a los niños para decirle cosas bellas a ese ser tan querido que adorna a nuestra iglesia, que adorna a nuestro fuerte, hermano, que tienen que hacer las madres en las casas. Wow, hermano, me tocó a mí por un tiempecito tomar las riendas de la cocina, mi hermano, y yo le digo que no es fácil. Así es que, mis hermanos, Dios me le bendiga a cada uno y feliz Día de las Madres para todas esas chicas bellas, preciosas que tenemos allí. Dios le bendiga. Chao. Amén. Amén. Ese es el plan. ¿Usted cree que no es el plan de Dios? Que podamos nosotros enfocarnos. Recuerda que estamos en la familia y Dios quiere transformar la familia a su plan, no al plan del mundo. Y yo siempre digo que la familia es un equipo. Necesitamos todos hacer parte, porque en el equipo no gana un solo jugador, sino todos juntos. El diablo quiere dividir, Dios vino a unir y vino a traer la salvación y que cada uno cumpla su rol. Así que lo felicito, mi hermano, por tomar esa iniciativa, porque debe ser de todos nosotros también. Seguimos adelante. También tenemos del hermano Bertré por ahí en el mismo, por favor. Hermano Bertré también tenemos las gracias. Un audio. Ese mismo. Damos gracias a Dios en estos bellos días que el Señor nos ha dado. Gracias a Dios al Todopoderoso porque nos ha guardado. Gracias a Dios por su amor y su misericordia. Gracias le damos a Dios por la salud de mi madre,
que Amén. cada día más se siente mejor. Gracias porque nos ha dado la bendición de tenerla. Gracias a Dios Todopoderoso también por su palabra que nos inspira cada día en leerla. Gracias a nuestra congregación, felicitamos a cada una de las madres de nuestra congregación Así es. y que le extendemos las más sinceras bendiciones a cada una de ellas. Gracias a Dios por nuestro pastor que nos guía cada día más, y gracias a Dios por todo y por todas las palabras que el Señor nos inspira en leer cada día más. Amén. Gracias a Dios por todo. Amén. A sea la gloria. Qué bueno. Qué bueno. Emotivo si tú tienes gracias a que pongas tu gracia. Puedes grabarla mañana, esta tarde, y mandarla. Dios la ve primeramente, pero la iglesia se edifica, ¿verdad?, cuando nosotros lo hacemos públicamente. Así que damos gracias al Señor. La hermana Andrea por aquí quiere dar gracias. Yo doy gracias al Señor porque Él nos regala un nuevo día y porque Él no cambia, Él es el mismo. Muchas situaciones de Él han cambiado, pero nuestro Dios no, Él sigue siendo igual y tenemos su palabra que permanece para siempre. Así es. Así que yo alabo a Dios, ¿verdad?, por esos grandes privilegios espirituales que tenemos en Cristo Jesús. También doy gracias por la iglesia que el Señor nos ha dado, porque podemos permanecer unidos aún a través de la distancia, porque estamos unidos con la sangre de Jesucristo Sí, Señor. y con su amor, que pasa cualquier barrera. Así que yo alabo a Dios por eso. Doy gracias al Señor porque me dio el privilegio de ser mamá. Ya Ariel David va a cumplir 12 años en octubre, Ana Sofía 11 en noviembre, y los años van volando, van demasiado rápido. Pero doy gracias a Dios porque me regaló Ariel como esposo, nos permitió conocernos allá en Puerto Rico y venir acá a la República Dominicana, y en este país fue que Él me hizo madre, así que yo alabo a Dios también y lo tengo en mi corazón aquí a la República Dominicana, y por eso, ¿verdad?, seguimos aquí sirviendo al Señor y buscando amarle más con todo nuestro corazón y amar a nuestros hermanos que Él nos ha regalado. Así que doy gracias a Dios por Proverbios 31, porque tenemos un gran reto allí como mujeres de pedirle a Dios que moldee nuestras vidas para que seamos esas mujeres virtuosas que Él espera de nosotros. Pero sí animo a todos a los hijos y a los padres hoy para que puedan, según el versículo 28, dice allá, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Que puedan, ¿verdad?, agradecer todos los días, no solamente hoy, sino todos los días, esa gran labor que como mujeres, ¿verdad?, del Señor, confiando primero en su fortaleza, podemos llevar a cabo el primer ministerio de la mujer, que es en su hogar. Así que yo doy gracias a Dios, porque podemos servir a Cristo sirviendo primero a nuestros esposos y luego también a nuestros hijos. Él nos capacita para esa gran labor, confiando en sus promesas cada día. Así que doy gracias a Dios por eso. Y muchas felicitaciones a todas las hermanas de la Iglesia Bautista de Jesucristo. Amén. Bien, yo doy gracias al Señor también en este día porque Él es el Salvador, porque Él es nuestro Dios. Doy gracias al Señor porque realmente en estos días diferentes Él cambió todo, lo paró de repente, pero como siempre he escogido el Salmo 46:10, Él nos aquietó para nosotros conocerle más. Hermano, ¿y quién es nuestro Dios? Jehová de los ejércitos. ¿Quién es nuestro Dios? El gran yo soy. ¿Quién es nuestro Dios? El Todopoderoso. ¿Quién es nuestro Dios? El que tiene poder en el cielo y en la tierra, en lo visible e invisible. Así que qué bueno yo confiar y tener un Dios que todo lo puede. Ahora, Él nos responde conforme a su voluntad, pero siempre nos responde. Y qué bueno que podamos aún recibir sus respuestas en estos tiempos y nosotros conocerle más. Y cuando un cristiano, un hijo de Dios, conoce a Dios, le doy gracias porque uno tiene más gozo. Y el gozo no significa que no haya lágrimas, el gozo significa que hay paz. El gozo significa que hay una llenura en el corazón por el Espíritu Santo y de hacer su voluntad aún en este tiempo. Agradezco al Señor por el tiempo de los jóvenes ayer. También, joven, ¿te gustó el tiempo? Las gracias por la cruz que estamos estudiando. Realmente quiero vivir más por la cruz del Señor.
y él llevar este símbolo que era de maldición y de condenación por mi propia culpa. Así que grande es la salvación de nuestro Dios y el sacrificio de nuestro Señor. Agradezco al Señor. Querida madre está en la gloria, se está gozando más que yo, y aunque, ¿verdad?, el Señor no está sanando, doy gracias al Señor porque realmente el Señor me ha dado ese privilegio, aún también de ir a la iglesia un día, porque mi madre conoció a Cristo y también mi padre, y pudieron ser ejemplos, son ejemplos de un cristiano, de una persona que ama al Señor realmente, aún con debilidades y defectos, pero sirviendo al Señor. Doy gracias al Señor por las madres de nuestra iglesia también. Le dije por el grupito, se lo dije al principio y otra vez, y en la tarde otra vez más. Seguimos agradeciendo a Dios. Qué bendición es ver madres, porque han traído los hijos al mundo. Pero qué bendición más grande son madres que han recibido a Cristo como Salvador y han entendido el propósito real por el cual están en esta tierra. Glorifica al Señor. Madre, y en un momento ahora vamos a compartir un especial relacionado con el servicio, porque es lo que vamos a ver en la palabra de Dios también. Así que vamos a cantar en este momento una alabanza que es conocida por nosotros, que sea de edificación, para que tú y yo hagamos y cumplamos el propósito del Señor Jesús, servir a Cristo.
grande es su bondad, porque Jesucristo, porque Jesucristo, vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los dones que Él me da. No nací para ocupar un lugar, ni un espacio en la esfera terrenal. Fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener y adquirir, fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré, y a mis hermanos en el reino ayudaré a servir a Cristo, servir a Cristo, el modelo a seguir, de servicio, entrega, amor y santidad. Grande es su bondad, porque Jesucristo, porque Jesucristo, vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los dones que Él me da. Que Él me da. Amén. Damos gracias al Señor, esperemos que aún le espera. Estamos tratando siempre de hacerlo mejor. Hayamos escuchado esto para nosotros edificar nuestro corazón y también nuestra vida delante de Él. Seguimos nosotros adelante ahora, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Si usted me acompaña, por favor, al libro, el Evangelio de Marcos, capítulo 10, es lo que vamos a compartir en esta mañana. Vamos a el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Y cómo no, también tener aplicación para todos, aún para las madres, en esta mañana, para que tú y yo escuchemos la voz de nuestro Dios. Vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Dios y que no haya tropiezo, ¿verdad?, en nuestras mentes, aún en las redes y en lo que estamos haciendo, para que escuchemos la voz del Señor, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Oremos. Gracias, Señor, porque podemos alabarte, bendecirte, porque podemos ahora nosotros tomar tu palabra. El Dios Santo no se ha olvidado de su creación. Al contrario, Señor, le está dando un rescate, una esperanza. Oh, no sabemos lo que tú haces. Tú eres Dios. Nosotros somos tu pueblo. Y nos humillamos delante de ti y te pedimos tu gracia. Te pedimos que nos ayudes a escucharte. Perdónanos en los momentos que como discípulos, los discípulos tuyos que estaban en la barca, hay momentos que nosotros como discípulos también fallamos, somos débiles, miramos más las tormentas. Te pedimos una vez más perdón y también te reconocemos como Dios y tu gracia para nosotros, aún pasar este tiempo y glorificar tu santo nombre y tener victoria. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer Marcos capítulo 10 y vamos a leer desde el versículo 35 en este momento. Marcos capítulo 10, 35. Dice la palabra de nuestro Dios:
Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Versículo 41, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Damos gracias al Señor por su palabra. Ya hemos orado y pedido la gracia del Señor. En este momento ahora escuchemos su palabra y pongamos nuestras mentes y sentidos, ¿verdad?, enfocados en lo que Dios quiere decirnos. Yo no voy a exponer todos estos versículos porque muchas verdades hay que Dios ha revelado, pero tenemos aquí un encuentro del Señor con sus discípulos, y estos son los que se llama el círculo íntimo del Señor: Pedro, Jacobo y Juan y Jacobo vienen como hermanos aquí pidiendo algo bien, ¿verdad?, que fue controversial para los discípulos. Pero dentro de todo no quiero desglosar esto, sino la respuesta del Señor Jesús. Está diciendo aquí en el versículo 43 y 44 y 45 su propósito. Está diciendo aquí que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Así que esto es lo que queremos compartir en el día de hoy. Queremos compartir grande para Dios. Hacernos grande para Dios. Yo tengo aquí un escrito del libro de ilustraciones sobre un misionero. Que tanto que escuchamos hoy en el mundo sobre nombres, grandeza humana, pero la grandeza humana, la grandeza que vemos aquí, la fama humana, ¿será esta realmente la que Dios espera y ha diseñado? Y aunque hay muchas de estas cosas populares en el mundo que no son pecado, que son legítimas, vamos a meditar hoy en la grandeza delante de Dios. Y estos hombres y mujeres como nosotros, que estaban condenados y pecadores, pero estos misioneros, un día personas escucharon el Evangelio como hoy tú y yo podemos escuchar, si tú estás escuchando y no estás seguro o segura que Cristo es tu Salvador. Y cuando eres salvo empiezas a ver realmente el propósito de la vida. Y este misionero no fue grande en el mundo posiblemente, pero grande para Dios. Guillermo Carey dice en un resumen de su vida que él desembarcó en la India en 1793 y llegó allí casi 20 años antes que los esposos Adoniram Hudson, que fue otro misionero también que hizo muchas cosas para el Señor. Dice que cuando visitaban a Carey en India, se hospedaron en su casa, disfrutaron de bello jardín, y Carey había sufrido atentados contra su vida por servir al Señor. Un incendio provocado había matado a 5 colaboradores en la misión. Su imprenta, traducciones de la Biblia en la que trabajó mucho, todas fueron destruidas en este momento. Los Hudson querían saber cómo Carey había sido capaz de enfrentar y superar tales adversidades. Dice que estaba destinada a morir esta joven Anna Hudson, y preguntó a Carey cómo podía él proseguir, y él respondió: oh, solo puedo ser por la gracia de Dios. Permítame mostrar el camino de la fortaleza divina. Lo llevó después a un lugar tranquilo en el jardín y dijo: vengo aquí a este jardín cada mañana a las 5 a orar en voz alta, hablándole a Dios, escuchándole a Él en medio de estas flores que Él ha creado, decía Guillermo Carey. Dejo el jardín a las 6 de la mañana para ir a desayunar y empezar mi trabajo en el día. Después de la cena vuelvo al jardín para orar y meditar con la Biblia en la mano.
La obra de Carey fue monumental. Bajo su supervisión, la Biblia en todo o en parte fue traducida a más de 35 lenguas o dialectos. También recopiló gramáticas, hice en sánscrito, en bengali, en marathi, telugu, otros idiomas, solo para mencionar unos pocos de muchos logros literarios. En 1832, Carey completó la 8ª edición del Nuevo Testamento en bengalí. Mi obra está hecha, dijo. Solo me queda esperar que se cumpla la voluntad de Dios. Y Carey partió con el Señor el 9 de junio de 1833. Después de servir al Señor en la India durante 43 años, en la lápida de su tumba en Serampore está el epitafio que él mismo escribió: un pobre y miserable gusano, en tus manos amorosas descanso. Así que, mi hermano, mi amigo, ¿te gusta hacer trabajo? ¿Te gusta en esta tierra cumplir con la responsabilidad de lo mejor posible? Aún muchos que no conocen de Dios hoy dicen: haz lo mejor de ti, yo quiero hacer lo mejor de mí. Lo mejor de tu esfuerzo, todo esto es parte también del plan de Dios. Pero ¿sabe qué? Si no somos grandes para Dios, no vale nosotros invertir recursos, tiempos y fuerzas en cosas de esta tierra, si no lo estamos haciendo para su gloria y para Cristo Jesús. La vida es una inversión y tú decides hoy en quién vas a poner tu inversión. Si yo te dijera que puedes ser grande para Dios, unos pecadores que estaban condenados, que no merecían la salvación, pero hay oportunidad en Cristo Jesús. En Él hay vida eterna y podemos ser grandes para Él. ¿Qué aprendemos sobre la grandeza? Y el Señor Jesús, respondiendo a sus discípulos con paciencia, porque lo que estaban pidiendo fue bien controversial aún para el resto de los discípulos. Posiblemente algunos se sentían medio ofendidos. ¿Qué esto le están pidiendo al maestro? Pero el Señor le fue a enseñar aquí algunas verdades que yo quiero compartir contigo y con mi propio corazón primeramente. Y aquí vamos a aprender sobre la grandeza, ser grandes para Dios. Madre, mujer, es la invitación que te hacemos hoy para que tú veas realmente la salvación que Dios ha preparado en Cristo Jesús. Y tú, todo lo que hagas para tu familia hoy, puedas depurarlo, evaluarlo, si realmente está siendo grande para Dios. Y que siga siendo el norte para tu vida. Poder ver el corazón de Dios y lo que Él nos revela aquí. Y preguntarte en tu vida, ¿estoy siendo grande para Dios? Lo primero que vemos lo primero que el Señor presenta es que si quieres ser grande, debemos entender la realidad humana. Debemos entender la realidad humana. Porque el Señor está revelando aquí lo que el ser humano piensa y cómo para Él, ¿verdad?, busca esta grandeza. Mira lo que dice en el versículo 42. Mas Jesús llamándole les digo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Otra vez, aún la autoridad de los líderes del mundo y en todas las áreas de la vida es legítimo delante de Dios. Pero estamos viendo que el Señor está presentando una realidad que viene de la petición que hicieron estos hermanos Jacobo y Juan. Ellos querían estar en un lugar alto y grande. Y el Señor con toda paciencia, amor, dice: déjeme explicarle cómo es. Déjeme explicarle el plan de Dios. Déjeme explicarle cómo es en el reino de Dios. Déjeme explicarle cómo debe comportarse un hijo de Dios y que debemos perseguir para ser grande para el reino de Dios. Y muchas verdades de esta tierra, ¿sabe?, que son contrarias en las verdades divinas. Es decir, lo que el ser humano muchas veces busca está contrario a Dios. Y esta es una de las realidades, la grandeza. La grandeza de Dios no es igual a la grandeza del mundo. Por eso tenemos que entender una vez más la naturaleza o la realidad que tiene el ser humano. ¿Cómo el ser humano busca ser grande? Jesús está revelando lo que pasa con el ser humano en el tema de ser grande y engrandecerse. Esto explica aún, yo sé que usted piensa inmediatamente, gobernantes, la situación política de nuestro país, del mundo. Óigame bien, no estoy ejerciendo ninguna crítica ni conclusión, pero muchos lo hacen bien como Dios manda, otros no lo hacen como Dios manda, y sabe que todos van a dar cuenta a Dios. Pero todo viene del corazón del hombre que todos tenemos. La explicación está aquí. El mismo Señor en su manual nos dice: existen buenos y malos líderes, no solo en el área política,
sino en todas las áreas. En el área familiar también necesitamos, ¿verdad?, los hombres retomar el liderazgo que Dios nos ha mandado a hacer. En el área de la iglesia necesitamos ser líderes y Dios espera que hayan más líderes conforme a su voluntad. Y yo te quiero llevar a Génesis capítulo 1 al principio, porque hablando de liderazgo en la consejería que invito a todos los martes, estamos viendo esta realidad y en su libro el autor Jay Adams nos estaba recordando cómo el liderazgo se ha afectado por el pecado del hombre. Y mira, fíjate allí en Génesis capítulo 1 que estábamos estudiando, versículo 28, y los bendigo Dios y les digo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí están las responsabilidades y propósitos que Dios le dio al ser humano. Piensa en el matrimonio. Varón, primero nos llama Dios a nosotros a volver. Qué bueno saber que Dios no se ha equivocado en su plan. Desde el principio hasta el final, Él ha establecido un plan. Ahora el hombre muchas veces ha querido cambiarlo. Y le va mal cuando ha querido cambiar la institución del matrimonio como Dios la ha establecido, la familia, aún el trabajo, el uso de los bienes de esta tierra y otras cosas más. Pero hoy tenemos esperanza en hacer las cosas como Dios dice. El Señor dijo fructificar, producir fruto. Mire, estas cosas, joven, mi hermano, mi amigo, si estás escuchando, a todo ser humano le gusta hacerlas. Producir fruto, sí, multiplicar el dinero y la inversión, todo eso es parte del plan de Dios, porque Dios mandó al hombre a fructificar. Multiplicados, aumentar el número, ¿verdad? Estas cosas las hace el ser humano. Llenar la tierra, sojuzgadla, que significa sujetar, sujetar toda la creación, al ser humano, al hombre. Muchas veces hay términos despectivos y exagerados de cómo el hombre masculino muchas veces ejerce esa autoridad. Le gusta estas cosas, lo hace. Señorear, al hombre le gusta señorear, tener dominio, control. Y todo esto es el plan de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? El problema está que el hombre, por su decadencia y revelación, rebeldía delante de Dios, ¿sabe qué? Ha querido hacerlo a su manera. Los esposos han salido del plan de Dios y entonces tenemos la tendencia como hombres a nosotros buscar esa sujeción, pero de una forma esclavizante, exagerada, fuera del amor de Cristo. Y ese no es el plan de Dios. Ha querido ver al hombre fructificar, pero el fruto lo ha querido buscar haciendo daño a la creación, usando los bienes de esta tierra con deshonestidad, y todo esto es fuera del plan de Dios. El hombre ha querido multiplicar y aún, qué realidad de multiplicar en este mundo y del hombre reproducirse, pero muchas veces sin responsabilidad. Y todo el plan de Dios ha sido encargado al hombre del principio, pero tú y yo tenemos que entender que la realidad humana es que quiere ser grande y ha dejado el plan de Dios. Y una vez más vimos que el autor del libro de Capacitados para Orientar nos está recordando que en Cristo Jesús hay vida eterna y en Cristo Jesús siendo Dios y hombre, óyeme bien, el ejemplo mayor como veremos al final de este mensaje, a través de Cristo podemos retomar todos los roles como seres humanos para la gloria y honra de Dios. Para hacerlo correctamente, para que nos vaya bien. Y tú, madre, en el día de hoy recordar una vez más, a pesar de tus emociones, a pesar de que hay otros hombres o seres o hijos que no han actuado bien, tú hoy puedes en Cristo Jesús cumplir con tu rol y tener gozo y victoria. El hombre pecó contra Dios y sus responsabilidades siguen siendo las mismas. Esposo, Dios te manda a señorear, pero tú necesitas entender esto en Cristo Jesús. Dios nos manda a sujetar toda la creación que ahora, diferente a como antes de el hombre caer en pecado y desobedecer a Dios, hoy es más difícil. En buen dominicano, guayamos más la yuca, partimos el corozo, hoy se hace más difícil el trabajo, pero todo esto en Cristo Jesús con su gracia podemos retomarlo, podemos hacerlo mejor. Por su voluntad el hombre desobedecer a Dios se ha rebelado contra el Dios creador
Y esa es la realidad humana. Por eso Jesús está diciendo allá en Marcos, capítulo 10, versículo 42, mira cuál es la realidad del ser humano. Y tú y yo entramos allí y allí entendemos, ojalá que entendamos ya, por qué muchas veces hay situaciones en nuestras vidas que no hacemos bien. ¿Por qué muchas veces el liderazgo político en el mundo no se ejerce bien? ¿Cómo es el plan de Dios para nosotros realmente ser grande para Él? Mire, una realidad del ser humano que es obtener algo. Es el anhelo del ser humano. Pero dejar algo es difícil para el ser humano. Y eso se puede aplicar a todas las áreas de la vida. Por eso el Señor está preparando discípulos, mis hijos. Déjenme decirles cuál es el plan de Dios. Que es contrario a la realidad humana, a ustedes, al ser humano. El hombre quiere enseñorearse y quiere gobernar. Otra vez, es parte del plan de Dios. Pero lo malo es que hay muchos que lo hacen buscando grandeza para su propia gloria, no para Dios. Cuando dejas algo es porque crees que hay algo mejor. Eso es otra realidad que se puede aplicar a todas las áreas de la vida. Cuando alguien deja algo es porque cree que hay algo mejor. Y esto se aplica para lo bueno hacia Dios. Pero muchas veces el hombre lo está practicando para lo malo, dejándose engañar por el maligno, por el diablo. Dejándose engañar, joven, por este mundo que está presentando como que hay algo mejor sin Dios y no es así. Y por eso la Biblia nos advierte. Jesús siendo el Dios de todo ser humano, nos 8 y mencionamos de este autor, volvamos a Dios, no a lo que tú quieres y yo quiero. Padre de familia, posiblemente estás trabajando fuerte pero sin paz porque necesitamos en Cristo tener salvación de nuestra alma, pero cumplir el rol conforme a lo que Él nos dice. Matrimonios, por eso es que decimos, funcionará bien cuando estamos en Cristo. Y qué responsabilidad tan grande, hombre masculino, donde en iniciativa que Jesús mismo tuvo, ha invitado a todo hombre, varón, y yo te reto a ti, me reto yo mismo, en el nombre del Señor hoy, a decir yo quiero ser un hombre que pueda ser grande para Dios. Y si es grande para Dios, es muchas veces contrario a la realidad de este mundo. Te quieres hacer grande en tu casa, posiblemente ejerciendo una autoridad y abusando de esta, posiblemente maltratando a los miembros de la familia o la esposa. Por eso es que no cabe un abuso verbal en la Biblia, un abuso menos físico a la esposa o a ningún ser. Pero recuerde que el matrimonio es la institución creada por Dios y la relación más estrecha porque está reflejando lo que Cristo hizo por su iglesia, por su pueblo, por sus hijos. Y ese es el amor que te ha invitado, hombre, a ti, a mí, a practicar con nuestras esposas. Y es una batalla diaria con nuestro propio orgullo, porque el hombre orgulloso, masculino, se le es difícil volver al plan de Dios. Por eso necesitas a Cristo. Qué bueno es ver hombres que quieren echar para adelante. Qué bueno es ver hombres que trabajan duro. Qué bueno es ver hombres y jóvenes que realmente están buscando fructificar, multiplicar y cumplir todo esto, que es la responsabilidad que Dios ha dado al hombre, pero conforme al plan de Dios, conforme a la gracia del Señor, conforme al rol que Dios nos ha dado. Allí es donde un hombre es grande. Allí es donde hay un ser humano que está siendo grande para Dios. No me sorprende ver hombres grandes en este mundo. El Señor está diciendo, ellos se enseñorean, muchos de buena manera, otros de mala manera, como mencionamos. Pero aún a aquellos que lo están haciendo, sabe que el Señor dice, no será así entre vosotros. Lo segundo que estamos aprendiendo para ser grande para Dios es que si quieres ser grande para Dios, debes ser servidor de todos. Ojalá que alguno no apague el internet o el Facebook en este momento. Porque el Señor dice, esto va en contra muchas veces de nuestra propia naturaleza. No viene de fábrica el deseo de nosotros de ser y cumplir este rol que el Señor Jesús está aquí demandando y enseñando. Me imagino que alguno de estos discípulos posiblemente se puso la mano sobre la cabeza y estos discípulos que estaban pidiendo esto, que no entiendo que posiblemente lo estaban haciendo pecaminosamente, pero el Señor les dijo, ni yo, ¿verdad?, es de mí darlo, sino del Padre. El Señor tiene un plan perfecto para todo esto. Ustedes quieren ser grandes allá, sentados al lado de mí, pero busquen ser grandes para mí, conforme a mi plan en esta tierra.
Y déjenme decirle cómo es, contrario a lo que ustedes están pensando, al concepto humano, como ya vimos que ustedes tienen. No será así entre vosotros. El que quiere ser grande será servidor de todos. ¿De quiénes, hijos de Dios, será servidor? De todos. El incrédulo, el que todavía no conoce a Cristo, tú, si eres hijo de Dios, vas a mostrar que eres cristiano sirviéndole a ellos. ¿Cómo? Recordándole el evangelio de Cristo. Jesús le decía, el que sea grande entre ustedes será servidor de todos. El que quiere ser grande para Dios, ¿qué esperaba que Dios dijera? Debe ser el famoso. El que quiere ser grande para Dios, ellos esperaban un Mesías revolucionario que acabara con su poder, o con armas, o con un ejército humano, todo lo que estaba dominando en ese tiempo. Y la Biblia ya predecía de que Él venía con silencio, Él venía despojándose de su gloria, Él venía, dice que ni siquiera iba a gritar en las calles, no hablando de que venía débil, sino de que su gloria, se había despojado de su gloria, no venía con toda la gloria del cielo, sino venía como un hombre humilde para predicar, anunciar su mensaje humilde, y para que hoy, así como en ese tiempo, hoy usted y yo creyéramos el mensaje de Dios y viéramos el poder de Dios, dice Isaías 53:1. ¿Qué esperaba que Dios dijera? El que quiere ser grande, si yo te dijera, mira, te voy a dar las pautas para ser grande. Esperaba que dijera, ser un emprendedor, a ese que voy a usar más. Ser bien preparado. ¿Iba a ser eso lo que Dios le iba a decir o que esperaban allí los discípulos? Ser valiente. ¿Qué esperabas que el Señor dijera? Y óigame bien, todas estas cosas que hemos mencionado son importantes. Joven, mi hermano, el cristiano es el que mejor debe hacer las cosas en esta tierra, en todo lo que hace. Pero Dios estaba buscando algo más, está buscando algo más. Él enfatizó que el grande en su reino es quien sirve más. El grande para Dios es quien sirve más. Déjeme decirle rápidamente, ¿por qué? Mira, el que sirve a otros deja de servirse a sí mismo. Por eso es que el Señor está diciendo, si tú llegaste al punto de que realmente tú sirves a otros, es porque tú pasaste por un proceso y una lucha en tu propia vida, y todavía seguimos con estas luchas, de nosotros dejarnos servirnos a nosotros mismos. 2 Corintios 5:15. 2 Corintios 5:15. Allí el apóstol Pablo lo dice bien claro, un siervo de Dios. Y por todos murió, compartimos con los jóvenes hace algún tiempo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y resucitó por ellos. Servidor de todos. Allí nos está diciendo el Señor, nos está mostrando que el que sirve a otro deja de servirse a sí mismo. ¿Por qué? Porque ya Cristo es mi Salvador. Y cuando yo he entendido que Él es que me salva mi alma, entonces ahora yo digo como un servidor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque yo te debo todo a ti. Por eso lo lógico, divinamente, espiritualmente, para un cristiano es decir, Señor, mi vida es tuya, ¿qué tú quieres que yo haga? Tiene una lucha, porque hay una carne en nosotros que quiere que te sirvas a ti mismo. Se llama el yo también muchas veces, y el pecado es el orgullo. Enfocarnos en nosotros mismos es una lucha diaria. Pedir yo primero, pero ¿y a mí dónde está lo mío primero? Es yo atenderme a mí mismo y otra vez, varón, hombre, claro que Dios nos ha mandado a nosotros atender a nuestra familia, porque si no somos peor que uno que no tiene a Cristo. Pero, si tú has entendido, yo también, el ser grande para Dios es porque nosotros dejamos de servir a nosotros mismos. ¿No era eso lo que hacíamos en Cristo? Era un servicio. Y el servicio en la Biblia, mire, conlleva energías, conlleva tiempo, conlleva recursos.
Así que todo ser humano ahora mismo está sirviendo, está adorando algo o a alguien. ¿Usted sabía? Qué pena que muchos lo estén haciendo en vanidad, como cantamos, años mi alma en vanidad vivió sin Cristo, porque nada contaba para el reino de los cielos, porque uno se estaba sirviendo uno mismo. Pero qué bueno que Cristo nos salvó. Y ahora en Cristo dice, y por todos murió, y ya inmediatamente dijo el propósito, Pablo allí en 2 Corintios 5:15, para que si tú vives y tienes vida eterna, esperes irte al cielo sentado. Siga haciendo lo que tú querías hacer. Recuerda a los discípulos cuando fueron llamados, en un momento dice que ellos querían volver otra vez a las redes, y se entiende en la Biblia que Pedro y otros lo que querían era como dejar al Señor, y el Señor los enfrentaba haciendo la verdad siempre y le decía, ¿se quieren ir ustedes también? Tienen la tentación como tú y yo hoy también muchas veces. Dejo de confiar en Dios, dejo de leer la Biblia, ya no vuelvo a la iglesia. ¿Qué me ha dado Dios? Qué pena, muchos, aún compañeros, personas, yo mismo conozco con nombre. Qué pena que habiendo adorado, reconocido a Dios, en un momento ha pasado algo en su corazón, en su vida. Nada es por casualidad, todo tiene una razón en la vida. Hay algo en el corazón, hay algo en la mente que se ha interpuesto, hay una oferta del mundo, hay una persona que le instigó, hay una voz del maligno en la mente que escuchó y allí con las debilidades humanas dejó de encontrar la gracia de Dios y se fue a un lado, se apartó del Señor. Nada ocurre otra vez por coincidencia, todo tiene una razón y el plan de Dios es perfecto. El plan de Dios es de vida eterna y luego que Él nos salva en esta tierra, el que quiere ser grande va a ser el servidor de todos. Cristiano, tú mejor ora, Señor, ayúdeme a ser este siervo, esta persona. Madre, anímate hoy en el Señor a saber que para ser grande delante de Dios, eso es lo que Él espera de ti. Síguelo haciendo para Él. Servir a otros es el plan de Dios para la iglesia. ¿Sabías qué? La palabra original aquí, detrás de este servidor, en el original es diáconos. Mire, qué interesante ver esto. ¿Por qué? Porque en la iglesia aún se escogen estos hombres, estos hijos de Dios, para ministrar y atender a otros en la iglesia. Es un privilegio que Dios ha determinado en el liderazgo de su iglesia, pero ¿sabe qué? Porque se supone que todos los cristianos deben estar haciendo diaconía, deben estar sirviendo. Somos siervos de Cristo. En inglés dice para que sean ministros. ¿Quiénes son? Algunas veces creemos, claro, los ministros son los pastores y líderes en cuanto al título, pero en cuanto a la práctica, todo hijo de Dios es uno que debe ministrar a otro. Ministrar es servir, es sacar tiempo, es buscar edificar, es buscar practicar lo que Cristo hizo. Para eso se necesita, ¿verdad?, crecimiento y humildad. ¿Usted ve por qué no es fácil ser grande para Dios? Porque esa persona tuvo que humillarse delante de Jesucristo. Esta persona tuvo que luchar con su yo, como seguimos todavía, para poder hacer la voluntad de Dios. Pastor John MacArthur dice, no hay lugar en la iglesia para líderes dominantes, a la luz de este pasaje aquí. Porque el Señor le estaba diciendo, ustedes se están inclinando a su tendencia humana. Déjeme decirle que es contrario en mi reino. Oiga, y qué tremendo ejemplo, como veremos, el mayor en nuestro Señor. Tan humilde nuestro Dios, ¿verdad? Marcos 10:44, no solamente vimos allí en el 43 que la palabra original es diáconos y esto es el servicio que todo cristiano hijo de Dios debe estar haciendo, sino también, ¿sabe qué? Nos sigue diciendo, miren el 44, y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. ¿Sabe que la palabra cambió aquí? ¿Sabe que la palabra original en el 44 es la palabra doulos, que significa esclavo? Oiga lo que el Señor está diciendo. ¿Tú quieres ser grande para mí? Si somos hijos de Dios, debemos luchar. Nuestro propósito debe ser hacer la voluntad de Dios. Y su voluntad es que seamos grandes para Él. Y ser grande para Él es, ya vimos, ser un servidor de todos. Y esto implica recordarnos que somos esclavos. Nos está recordando una de las palabras del servicio. Ustedes quieren ser grandes. Mire, el que quiere ser el primero,
Todos quieren ser el primero, ¿verdad? Todo ser humano busca lo primero. Todo el mundo saca su comida primero y otra vez, diligencia es parte del plan de Dios. Pero cuando vas a considerar a otros, cuando vas a considerar las prioridades, cuando vas a tener misericordia, la convicción que tú y yo tengamos en Cristo en nuestras vidas debe ser de ser un esclavo de Cristo. Y ser un esclavo de Cristo comprende, incluye también nosotros de una manera humilde servir a otros. ¿Qué te recuerda que eres esclavo? Que Él es el amo y nosotros somos sus servidores. Ser esclavo nos recuerda que Él nos compró con precio. ¿Y cuál fue el precio glorioso que entregó el Señor? Su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Debemos recordar que somos esclavos de Cristo. En lo primero está diciendo, ustedes tienen que ser diáconos o ministros. Si quieren ser grandes, ustedes quieren recordar que son esclavos. Y Jesucristo iba a la cruz. Y hoy estamos viendo que ya Él fue y resucitó al tercer día. Él no nos compró para irnos a vivir como querramos. Por eso, hombre, recordando en Génesis allá, Él te mandó a cumplir el rol. Volvamos al rol del Señor en Cristo Jesús. Mira al final en el versículo 45. Está diciendo, porque el Hijo del Hombre, como vamos a ver ahora, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. El Señor nos está recordando, y a los discípulos allí, que en base a su rescate, que es la salvación gloriosa de Jesucristo por nuestros pecados, donde estamos perdidos y condenados. Y esta palabra rescate nos recuerda esto, que nos compró. 1 Corintios 6, Pablo también allí lo recuerda, que fuimos comprados por precio. 6, 19 y 20, los últimos versículos, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire, lo que se enfatiza una y otra vez es, no sois vuestros. ¿Cuántas veces escuchamos? No, esa es mi vida, y yo hago lo que quiero. Eso no es así. Dios es tu creador, y le perteneces a Él. Y todavía más, si es tu creador y ya has creído que Cristo es tu Salvador, entonces esa sangre que derramó te compró, entonces eres hijo de Dios. A propósito, vemos que tú tienes que ser un esclavo para el Señor, que sirve a los demás. Y esto está mostrando, pero vamos a ver el último principio que aprendemos aquí. En el mismo versículo 45, porque quería primero enfatizarte que en base al rescate, que habla de la redención, que es otra palabra para recordar salvación, pero en el énfasis de que Él te ha comprado. A propósito, ¿recuerdas ese día en que estabas esclavo, encadenado al pecado? Por eso nadie puede dejar el pecado, toda desobediencia, vicio en esta tierra, sin la ayuda, sin el poder de Cristo Jesús. Pero Él tiene poder para salvar, Él tiene poder para librar, Él tiene poder para sanar, Él tiene poder para restaurar, Él tiene todo poder. Por eso si vienes a Él, qué bueno que Él nos libra y nos libera y nos liberó, si tienes a Cristo ya, de esa condenación y culpa que trae el pecado, de esa la sujeción en que estamos al pecado. Y por eso ya Pablo, por eso la Biblia nos dice que ya los miembros del cuerpo de un hijo de Dios no es para aún el pecado, aunque caemos y somos débiles otra vez, pero voluntariamente, pero aún sea poderoso el pecado y las ofertas y nuestra carne nos invite, sabe que tenemos un mayor poder, es el Espíritu Santo en nosotros, para vivir para la gloria del Señor Jesús. Si quieres ser grande, por último, sigue el ejemplo de Jesús. Lo que estamos viendo aquí es que Él mismo se puso de ejemplo. Le enseñó primero y eso no te da salvación. La salvación no es por obras. Si quieres ser grande, sigue el ejemplo de Jesús, pero debe entender cómo hacerlo. El Señor nos muestra que atendemos a otros. Esto es el fruto de un cristiano. Pero cuidado con entender, y ahí donde muchos están equivocados, que con esta muestra externa, con este servicio y poder realmente amar al prójimo, como dice la Biblia, me estoy ganando el ticket para el cielo. Y eso no es así, porque Efesios 2:8, yo creo que está todo aquí en Efesios 2:8, nos dice claramente, mira, el ticket al cielo, el boleto de salvación que te da Cristo Jesús, que ya hizo todo en la cruz que hemos mencionado, está por su gracia, y la gracia significa que todo se inicia por Dios y todo depende de Dios. No hay ninguna obra humana, ninguno de estos servicios hicieron a estos discípulos hijos de Dios.
No, ellos tenían que creer que el que estaba allí era el Mesías, la obra que iba a hacer Jesús en la cruz por ellos. Porque dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero mire lo que dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y usted tiene que desglosar todo esto cronológicamente, está todo. Primero ponemos nuestra fe en Cristo por su gracia, por su favor, porque inició de Él. Y Él nos regaló la salvación. Y cuando ponemos nuestra fe en Él, somos salvos. Para que nadie se gloríe, dice el versículo 9. Porque si no, hay muchos seres humanos que dicen, pues mira lo que yo he hecho. Y Dios te dice, no, no es lo que tú has hecho, es lo que yo hago. Por eso el 10 entonces dice, porque somos hechura suya. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús. ¿Creados en quién? Repito otra vez. En Cristo Jesús. Por eso tú y yo, en Cristo Jesús, somos salvos. Y cuando somos creados en Él, cambiados por Él, sellados por Él, entonces hay buenas obras que tenemos que hacer. Estas obras cuentan para Dios. Claro que estas obras glorifican a Dios porque Él las preparó de antemano, es lo que está diciendo el Señor. Aquí está todo, salvación si tú no tienes a Cristo, poniendo tu fe en Él. Pero luego estas obras, si ya tienes a Cristo, este fruto, este testimonio, este resultado de que estás en Cristo Jesús. Por eso Guillermo Carey y otros misioneros posiblemente ni pensaban, voy a ser misionero, aunque eso es un deseo grande. Pero ¿sabe lo que pensaba como todos nosotros debemos pensar? Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que tú y yo seamos grandes para Él. Y ser grande para Él es servir a todos. Y por último, servir a todos debe ser impulsado y movido porque Cristo te salvó. Y Él te está enseñando su propio ejemplo. Es en base a Él. El servir debe ser una imitación de Cristo, porque puede haber una persona que dice, yo estoy haciendo esto otra vez en el mundo, o tu carrera, o tus cosas que estás haciendo bien como hombre, como madre hoy en día, pero ojalá, y te enfatizo, y te llevo a lo más importante, que tú lo hagas para la gloria del Señor Jesucristo, tu Salvador. Mateo capítulo 10 también, allá atrás nos da otro versículo relacionado con esta verdad. Mateo 10, 24, dice allí la palabra de Dios, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a lo de su casa? Ahí el Señor nos está preparando que hay sacrificios, mis hermanos. Joven, hay sacrificio en servir, hay sacrificio en la vida cristiana. Y todo esto conlleva humildad, donde tú y yo hoy debemos pedirle, Señor, yo quiero ser grande para ti. Posiblemente tienes ya ese deseo, pero debemos doblegar nuestro yo. Debemos doblegar nuestras vidas delante de Él. Debemos humillarnos delante del Señor, imitar a nuestro Salvador. Y qué bueno que nos dejó ejemplo en esta tierra para que sigamos sus pisadas. Qué difícil es. Esto es algo que es una lucha con nuestro propio ser. Él nos enseñó ejemplos, sí, yo no voy allá, pero Filipenses nos dice, recordamos con los jóvenes, que Él se despojó de su gloria. Y estando en lo más alto allí, mire, Él se rebajó hasta lo inferior en esta tierra. Dice la Biblia y también Pablo, recordando la generosidad que debe tener un hijo de Dios y el servicio, recordando las palabras que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ese es el plan de Dios, contrario a la realidad humana muchas veces. Porque el ser humano se siente en sí mismo, humanamente más feliz cuando obtiene el mismo. Pero ¿sabe qué? Muchos ya lo han dicho, que comienzan a acumular como este necio allí. No compartió, no lo hizo para la gloria de Dios, por el Señor. Y sabe que todo bien en esta tierra, toda cosa material en esta tierra, que no usamos para la gloria de Dios, óigame bien, se convierte en un ídolo en nuestros corazones. Toda cosa, repito, que experimentamos y hacemos en esta tierra, que no hacemos para la gloria de Dios, se va a convertir en un ídolo en nuestros corazones. Apúntalo, joven, hijo de Dios. Y esa es la lucha que tenemos. Por eso el Señor nos invita a evaluar nuestros corazones. Allí, como decían los discípulos, algunos posiblemente decían en buen lenguaje coloquial, ups, queríamos pedir algo grande, pero tenemos que entender cómo ser grande delante. ¿Y sabe qué? Los discípulos sí lo aprendieron. Y fueron allá
en humildad a obedecer al Señor y peinaron, podemos decir, el mundo entero, evangelizando, sirviendo, fueron rechazados, que es lo que estamos viendo en Mateo 10 también, por otros. Y aunque el ser humano se sienta mal porque lo rechacen, lo que está diciendo el Señor, miren, imítenme a mí. Y si eso conlleva muchas veces dejar algo, yo lo dejé todo por ustedes, como cantamos, por ti, ¿verdad? El Señor se entregó y tú quedas por el Señor. Su celestial mansión, dice allí, mi vida di por ti, ¿verdad? Dejé. Mire, no puede un cristiano cantar mi vida di por ti, leer estos pasajes, y si no es movido a humillarse, a rendirse, hasta llorar muchas veces. Óyame bien, cristiano, si no somos conmovidos, si no somos movidos por esto, mire, tenemos que revisar nuestros corazones. Porque es el plan de Dios. Si estamos persiguiendo su plan y ser grandes para Él, estamos viendo que nos falta aprender mucho. Pero qué bueno que Él tiene paciencia con nosotros. Pero también puede ser que tú evalúes si estás queriendo ser grande para el mundo. Y recuerda, el mundo busca ser grande, pero el Señor dijo, no será así entre vosotros. Hermanos, Iglesia Bautista de Jesucristo, otra vez como pastor, doy gracias al Señor. Pero no es para que ya tú te sientas que llegaste al final y que lo has alcanzado. Pero doy gracias al Señor y lo bueno hay que reconocerlo, hay que motivarlo. En ver que la iglesia está siendo generosa. Yo sé que tú mismo estás pasando por necesidad aún económica, porque se ha perdido muchas cosas en estos días. Pero porque Dios ha mandado a que ofrendemos, a que seamos generosos. La iglesia de Arroyo de Querí se ha movido, y gloria a Dios, con niños, con familia, porque Dios ha dicho que será así. Siempre estarán pobres, siempre hay diferentes escenarios, siempre hay hambre para nosotros nutrirnos del Señor, para saber lo que es esperar de Dios. Estos misioneros sufrieron y muchas veces el sufrimiento y el sacrificio nos tienta a nosotros no dar un paso más allá para vivir para Dios, pero Él, siendo rico, se hizo pobre por ti y por mí. ¿Cómo nosotros no vamos a imitar al Señor? Así que el servir debe ser motivado por tu salvación. Recuerda allí, en base al rescate que Él iba a hacer en la cruz, en el versículo 45, el Señor le dijo, sean grandes para mi reino. Y el grande en mi reino será el servidor de todos. Será el que está practicando como diáconos, ¿verdad? Que debe estar siempre buscando hacer las cosas para la gloria de Dios. Eso conlleva, tú tienes que sacar tiempo. Hoy podemos decir que será un WhatsApp, que será un versículo, que será edificar a otros, que será llamar y decir qué te está faltando, será una necesidad espiritual, cualquier cosa. Dios no ha puesto iglesia físicamente para esto, porque somos el cuerpo de Cristo. Joven, deja el yo, deja tu propia vida, deja de enfocarte en ti mismo, enfócate en Cristo Jesús. Ni siquiera te lleve de otro que lo está haciendo así. Otro no da gracias, da tú gracias. Enfócate en lo que Cristo está haciendo. Si Él te ha rescatado, Él te compró. Entonces, si te compró, ¿qué está haciendo con tu vida? ¿Se la está devolviendo a Él? Él no te obliga. Él está esperando que tú devuelvas a Él lo que Él ha comprado. Tu vida y mi vida, sacrificio vivo cada día. Por eso no te va a quedar tranquilo. Y óyeme bien, muchas veces haciendo cosas en hora y recursos en esta tierra, y muchas veces hasta nuestra relación con Dios se descuida. Hermano, Él te compró y me compró. Debemos imitarle a Él. ¿Y quieres ser grande? Sigue el ejemplo de Jesús. ¿Fue el mayor ejemplo? Recordamos allí y oremos al Señor en que no sigamos con la tendencia humana. Estos discípulos dijeron, yo quiero ser grande. Pero el ser grande lo estaban buscando como el mundo. Tú te quieres poner en el escalón alto, pero siendo hijo de Dios, muchas veces conlleva, tú estás en el escalón de abajo. El mundo posiblemente no recuerda tu nombre. Otra vez, joven, no estamos diciendo que no eches adelante, que no seas diligente. Y si Dios, ahí está el ejemplo de José. Ahora, a muchos les gusta el ejemplo, si yo quiero ser gobernador como José. No, José no estaba buscando ser gobernador. José estaba buscando ser grande para la gloria de Dios. Y eso conllevó el humillarse muchas veces. Y si tú quieres que Dios te exalte, Él ha determinado una forma. Y Él no va a brincar su carácter. Él ha dicho que el que se humilla, Él lo va a exaltar. Pero para humillarnos delante de Dios, yo debo reconocer que Cristo es mi Salvador. Y luego tomar su palabra y escuchar a mi amo y decirle, heme aquí, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Muchas veces es cambiar
mis deseos y mi meta que yo estaba enfocado. Muchas veces reconocer ya que estoy idolatrando algo en mi vida. Oh, mi hermano, pueblo de Dios, cuántas tentaciones tenemos. Muchas veces estamos con el tiempo, recursos que estamos poniendo y nuestra mente en eso. Allí podemos darnos cuenta rápidamente si hay algo que toma más nuestro tiempo que el mismo Dios. Y mire, Dios es celoso con su gloria. Algo que es de Él no lo comparte con nadie. ¿Y quién es de Él? Hermano, tú y yo fuimos comprados con la sangre de Cristo. Por eso Él es celoso con su pueblo. Y Él quiere que andemos en obras para su gloria. Vimos en segundo lugar, debe ser servidor de todos. Ese es el plan de Dios. Posiblemente tú no tienes el deseo ahora mismo como humano, pero tú dices, Señor, yo quiero servir más. Estamos en la casa en estos días y hemos escuchado, ¿verdad?, cómo tenemos más labores. Y para todos es una lucha, pero debemos ser humildes. Posiblemente alguno tiene que pedir perdón a su esposa. Decirle, perdona mi amor porque yo he estado usando mi autoridad como no debo como hombre, o no he estado haciendo el rol. ¿Cuál? ¿El rol que quiere tu esposa primeramente? ¿O que tú quieres? No, el que Cristo ha diseñado, como vimos allá en Génesis 1:28. Por eso tú tienes que conocer a Cristo. Habrá algún hombre que necesita hoy entregar su alma a Cristo Jesús, para que primeramente no vayas al infierno separado de Dios, pero pueda entender cómo ser un esposo que ama a su esposa como Dios nos amó, se entregó en la cruz del Calvario por ti y por mí. No solamente tendrás vida eterna, sino podrás ser un esposo y un hombre de Dios, un hombre grande para Dios. Así que la pregunta que te hago, hombre, a ti, porque somos los primeros llamados, es, ¿para quién tú quieres ser grande? Para este mundo, para Dios. Yo, Ariel Alfonso, yo quiero ser grande para Dios. Y yo sé que hay muchas cosas que Dios está obrando en mí, que debe trabajar fuertemente. Pero la sangre de Cristo está allí para perdonarnos. La sangre de Cristo está allí para salvarte si tú no conoces a Dios. Hombre, te quejas del liderazgo y las cosas en el mundo. ¿Para quién estás siendo tú grande? Muchas damas hoy y madres necesitan que hayan hombres que tomen riendas, pero las riendas como Dios ha dicho, para que la familia siga adelante como Dios ha establecido. Allí habrá victoria, allí habrá restauración, allí habrá sanidad. Dama, anímate en buscar el rol de Dios también para tu vida. Madres, felicidades. Pero ¿estás haciendo buscar grande para Dios? Joven, oh joven, evalúa tu tiempo, tu vida. Estos misioneros, te digo otra vez, eran ingenieros, arquitectos, doctores. Nunca digas que no a Dios. Pero sabes que si eres de Dios, yo no estoy diciendo que vas a ser misionero o misionera necesariamente, pero hoy tú eres un siervo y una sierva de Dios. Estás buscando ser grande para Dios. Y aquellas cosas que te evitan ser grande para Dios, servidor de todos, es que hay un proceso en tu corazón de dejar de servirte a ti mismo para servir más a Cristo. Oremos que el Señor nos ayude a todos a ser grandes para su gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este día. Gracias ya por esta tarde. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres grande, Señor. Los cielos no te pueden contener, decía Salomón. Oh, Señor, tú puedes ver el virus, lo que nos afecta, las cosas visibles e invisibles. Y tu palabra dice en Colosenses 1:16 que todo fue creado para tu gloria, Señor, y por ti y para ti. Por ti significa que tú eres el creador y el todopoderoso. Tú con tu palabra hablaste y todo fue creado. Para ti significa que hay un propósito de santidad. Y eso se aplica, Señor, a todas las áreas de nuestras vidas. Aún este mensaje en saber que, Señor, por ti debemos nosotros servir. Por la salvación de Cristo que vamos a entender el propósito de la vida. Pero si hay alguno que ha hecho algo para el ser humano y para su prójimo, que entienda que no es por esas obras que será salvo e irá al cielo, sino que primeramente entendiendo que Cristo es el Mesías, el Salvador, que se entregó en la cruz del Calvario para poder rescatar nuestras almas. Y por ese rescate, que significa redención, la compra de qué? De unos que eran esclavos de qué? Del pecado. Oh, Señor, gracias, porque pagaste este precio glorioso que no podíamos pagar. Ningún millonario, trillonario en la tierra, Señor, puede hacer nada para tener favor delante de Dios por sí mismo. Y esto es lo que se llama tu gracia. Gracias
por regalarnos la salvación en Cristo Jesús. Por eso la parte fácil es poner nuestra fe. Oh Señor, yo te pido, hay muchos de nuestros familiares, personas y posiblemente alguien escuchando y jóvenes que necesitan poner su fe simple y únicamente en la obra de Jesús en la cruz del Calvario para ser salvo en ese momento, ser hijo de Dios, recibiendo el nombre del Señor. Y luego de ser hijo de Dios, estar salvos, seguros, sellados por Cristo, ahora viviendo una vida para tu gloria. Oh Señor, nos dijiste, Pablo lo entendió así, Guillermo Carey y otros más, que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Perdónanos cuando vivimos para nosotros. Ayúdanos a vivir para ti, y vivir para ti implica vivir para otros también. Pero Señor, que este servicio a otros venga de una rendición delante de ti, en decir, Señor, perdóname, ayúdame a yo enfocarme más en tu obra. La iglesia en dones y talentos es ministrar, edificar a otros. Nada es para nosotros mismos, es para otros, porque es para tu gloria. Y cuando todos estamos cumpliendo el servir a otros, se va a devolver hacia nosotros y multiplicado en abundancia, Señor. Oh, Señor, danos la fe de vivir de esta manera. Gracias una vez más por Arroyo de Querit, específicamente en nuestra iglesia, pero no limitarlo solamente a la generosidad, sino a todas nuestras vidas, Señor. Sabemos que hay cosas en nuestros corazones que se quieren interponer, o muchas veces podemos reconocer ahora mismo por tu Espíritu que se están interponiendo contra el poner a Dios en primer lugar. Ayúdanos a ser grandes para tu gloria. Para eso se necesita fe y rendirnos a ti en humildad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gloria al Señor por su palabra. Queremos que Dios haya hablado a tu corazón en esta tarde. Y antes de terminar, tenemos aquí cumpleañeros. Tenemos cumpleañeros. Así que nuestro hermano Lewil, le vamos a cantar, que está de cumpleaños en estos días. Y también nuestro hermano Edgar está de cumpleaños hoy. Así que vamos a cantar a estos hermanos una vez más. De mi parte, como pastor y cristiano, y uno que quiere aplicar este mensaje que hemos compartido. Felicidades una vez más a todas las madres y aún a aquellos que nos escucharán de otros lugares, porque realmente estamos en Cristo Jesús conociendo el privilegio de las damas, con mi madre, ¿verdad?, que está en gloria, y otros, el privilegio de ser madres, y adoramos al Señor y nos sentimos privilegiados aún en nuestra iglesia también por todas las damas que están en Cristo y que buscan, ¿verdad?, cumplir su rol para la gloria del Señor. Así que vamos a cantarle a estos hermanos. Tiene el privilegio aún en este escenario diferente, pero aquí estamos por las redes cantándole a ustedes. Así que cantemos cumpleaños al hermano Lewin y Edgar. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente les quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad les dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios te damos gracias, que con amor sin par, al fin de otro año hermoso les permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad les dé muy larga vida, salud y felicidad. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Lewil y Edgar, cumpleaños feliz. Que cumplan uno, que cumplan dos, que cumplan tres, que cumplan cuatro, que cumplan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Lo dejamos mayores. Y algunos dirán, ¿y son 18 años que cumplen esos hermanos? Bueno, nuestra iglesia llega a los 15 con las damas y a los 18 con los varones. Aunque el pastor ya tiene 41, hermano, no podemos avergonzarnos por eso. Yo siempre digo, no es la edad que tú tengas, es que tú haces
con el tiempo que tienes, ¿verdad? Ojalá que sea como acabamos de ver para el Señor. Así que felicidades, mis hermanos, otra vez damas, madres, qué bueno, jóvenes solteras, potenciales de madres, si el Señor así lo permite, y que te puedas también preparar en ser esta mujer virtuosa, como yo tengo aquí en mi casa, como mi querida Madre en Gloria también, y otras más que nos rodean y vemos que realmente luchan a diario por ser mujeres de Dios. Así que felicidades, que pasen un buen tiempo, aunque diferente, pero debemos buscar el gozo en el Señor y su victoria. En este momento nos vamos a despedir y a terminar nuestro culto. Esperemos que haya sido para la gloria de Dios y edificación de tu alma, y ya Dios haya hablado a tu vida y puedas hoy saber qué hacer para Él, para su gloria. Ojalá que haya alguno que también pueda hoy meditar y considerar la salvación de Cristo Jesús. Así que felicidades.